quiero dar las gracias en primer lugar a Improven, ya, en fin, habituales colaboradores, y que eso pues lo que nos permite es conocernos cada vez más, enfocar los temas y al mismo tiempo pues siempre en las empresas familiares crear amistad, que creo que al final es lo más importante. Además, estoy encantada de estar aquí después de un par de meses recuperándome de una fractura de húmero, con lo cual reanudo la actividad ya como es normal en nuestra asociación. Y bueno, la realidad es que este tema del relevo generacional, de la sucesión, es vital para nuestras empresas y hay que reconocer que es el punto más débil de las empresas familiares. Sabemos que tenemos fortalezas y tenemos debilidades, pero el momento del relevo generacional creo que hay que dedicarle especial atención y, por desgracia, el día a día, la propia gestión no nos permite o no estamos tan enfocados como deberíamos a cuidar ese momento. Eso lleva, en muchos casos, y por eso es tan importante ver qué pasa después de ese relevo, pues alargarlo demasiado, a que haya generaciones que les cueste mucho soltar ese dominio, ¿no?, sobre las tomas de decisiones, a veces erróneamente porque creemos que es nuestra responsabilidad, otras veces pues por falta de confianza en la siguiente generación, no porque no la merezcan, sino porque evidentemente van a hacer las cosas de forma diferente a como la haríamos nosotros. También hay una parte de ego, hay que reconocerlo, y todo esto pues puede enturbiar y dificultar mucho la continuidad de la empresa. Ante esto hemos preparado esta jornada ¿vale? ¿Cómo debe ser este tránsito? ¿Qué pasa después? Que es muy importante para esas personas que durante un tiempo lo han dado todo, hasta la última gota de su sangre por las empresas, pero que tienen que tener un día después, ¿no? Y centrar mucho en que ese relevo generacional tiene que estar planificado. ¿Por qué tiene que estar planificado? Porque es un momento de riesgo, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad extraordinaria para darle todavía un empuje mayor a la empresa en ese tránsito y en esa siguiente generación. ¿Y cómo se hace eso? Pues seguro que nos darán muchas pistas, muchos consejos. Y por otra parte, pensar que, claro, no todo se hace de la noche a la mañana, no es un día 100 y al día siguiente 0, tiene que haber ese tránsito que además sea estratégico para la continuidad de la empresa. Aparte de Improven, quiero darle las gracias a nuestro invitado de hoy, que dice que va a ser entrevistado, encuestado, y que seguro que yo las pocas palabras con las que ya he compartido con él, pues ya me han dado bastantes pistas de que es una persona muy interesante y que seguro que nos va a aportar. Él es José Bernardo Noblejas, es el fundador de Ortoprono, además un especialista en todo el tema ortopédico, con una trayectoria, la verdad es que brillante. Además es miembro de la Cámara de Comercio y expresidente de IBEFA, que es la asociación hermana de empresas familiares en Valencia. Seguro que, como siempre, nos gusta, por una parte, decir todas esas cuestiones que nos pueden ayudar, pero también tener un ejemplo práctico de cómo eso se lleva a la realidad, a pesar de que todos sabemos que cada empresa es un mundo y cada familia es un mundo, pero hay cosas que compartimos. Así que nada, sin más, les doy paso para que, y a todos vosotros, pues que espero que aprendamos mucho de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por la presentación. Yo quería daros las gracias a todos por acudir hoy a este lugar, la verdad es que tan
tan bonito, donde hemos celebrado tantas cosas. AEFA Improven ya tiene una relación, yo creo que de alrededor de 10 años o un poquito más. La verdad es que es una asociación con la que trabajamos muy a gusto. Os tengo que dar la enhorabuena porque trabajamos con bastantes asociaciones familiares y la verdad es que estando el expresidente de IBEFA, no voy a hablar mal de nadie, por supuesto, pero esta tiene un componente doblemente familiar, ¿no? Obviamente por el tipo de empresas que trata, pero también por la relación que hay entre ellos, y se nota y se valora mucho, y sabes que se percibe. En ese sentido, los que no conozcáis Improven, por obligación, tengo que hacer una pequeña introducción. Somos una consultora de capital español, 100%, de capital valenciano, de hecho, somos todos de la Comunidad Valenciana, distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Tenemos distintos verticales, somos 100 personas, tenemos oficina en Madrid, en Vigo, en Barcelona. Tenemos un vertical de operaciones, mejora, eficiencia, otro de marketing, estrategia, otra de cultura y talento, y tenemos también de transformación digital. Y de lo que venimos a hablar hoy, tenemos una unidad de negocio especialista en empresa familiar, ¿vale? En ese sentido, nosotros siempre decimos que aportamos conocimiento y aportamos experiencia en todos nuestros verticales, pero en la unidad de empresa familiar no es solo conocimiento y experiencia, sino es algo más, es también vivencias, ¿no? Porque al final hemos acompañado a muchísimas empresas, del 80% de las empresas con las que trabajamos son familiares, y bueno, pues hemos visto de todo, ¿no? Desde hace unos años, pues contamos con la experiencia y las vivencias de Fernando Giner. Bueno, ahora os lo presentaré, pero antes de eso quería hablaros del libro que tenéis en vuestras manos, que es Autosabotajes, cuyo autor es Fernando Giner. Y en este libro, a ver si pasa, relacionado con este libro, a Fernando le gusta mucho esta frase, que se la voy a robar hoy. Todas las familias felices se parecen, pero cada familia desgraciada lo es a su manera. Cada empresa familiar es distinta, cada caso es distinto, pero sí que es verdad que muchas cosas se repiten, ¿no? Muchos eventos, muchas situaciones se repiten. Y este libro, que es un librito que la verdad es que se lee muy fácil, habla un poco de estos pequeños errores, ¿no? que individualmente pues no se notan, pero cuando llega el momento de la sucesión pues nos impiden, digamos, pasar a un siguiente estado, ¿no? Entonces, bueno, no los voy a repasar todos porque estaría aquí mucho rato, pero bueno, habla un poco de lo que son las relaciones, de lo que es el proceso de sucesión, de contar con las distintas situaciones, en cómo evolucionan las familias a lo largo del tiempo y qué distintos tipos de familia vamos a tener que gestionar dentro de la empresa familiar, ¿vale? Temas de control, temas de política. Bueno, voy a pasar, porque nos vamos a centrar hoy en el 13º, ¿vale? Perdón, el 14º, que es el 13 más 1, que es no saber disfrutar del éxito. Y en este caso, bueno, lo que hemos pensado para vosotros es pues combinar un poco esa experiencia y esas vivencias, no solo de Fernando, sino también pues de José Bernardo, ¿no? que bueno, le va a hacer una presentación un poquito más concreta Fernando. En cuanto a Fernando, bueno, Fernando, lo primero que tengo que decir es que es una persona fantástica. Podemos leer el currículum, lo tenéis aquí, MBA del IES, licenciado en Económicas,
muchísima experiencia en buen gobierno, en empresa familiar. Él ha sido director de escuela de negocio. Él ha estado también en política durante 2 legislaturas como concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Y luego pues ha sido también vicepresidente de la Casa de la Caridad en Valencia, lo que habla también de su calidad humana. Pero en este caso, la verdad es que una de las cosas que puedo decir para calificarlo es una gran persona. Es una gran persona, tiene una gran sensibilidad. Yo lo he visto trabajar con distintas empresas familiares y la verdad es que es un ejemplo de equilibrio entre rigor y cariño. Y yo creo que en la entrevista con José Bernardo pues lo vais a comprobar. Y ya le doy paso a Fernando. Te toca el corazón, ¿eh? La humildad de las personas, pues que saben lo mismo que sabemos nosotros, y además tenéis la humildad de sentaros a escuchar lo que os tenemos que contar. Seguro que cualquiera de vosotros podría sentarse aquí y contarlo de una forma muchísimo más interesante. Efectivamente, hoy vamos a hablar del último autosabotaje, que es una vez una persona ha alcanzado el éxito, que es que la empresa vaya bien, ¿cuántas veces eso se estropea porque no hay una sucesión adecuada? Y es que es una cuestión de inteligencia, disfrutar del éxito. Y es que no es fácil, no es fácil. Y hoy hemos traído a un amigo, a un invitado, pero sobre todo a un amigo, un gran empresario, otra gran persona a la que voy a entrevistar a continuación. Bueno, vamos a tener una charla, una conversación. Y vamos a conocer 2 cosas. Primero, cómo planificó la sucesión, porque es francamente interesante, y luego a ver si hay vida después de la sucesión. Yo os puedo decir que después de la política hay vida, pues si después de la sucesión hay vida, que yo creo que también hay vida, y lo vamos a poder comprobar. Que vale la pena disfrutar de las 2 cosas más importantes que tenemos en la vida, que es de nuestra empresa y de nuestra familia. Y que no hay nada más bonito que un cash flow positivo, y no hay nada más bonito que ver a la familia unida en torno a una mesa. Y que es posible. Y aquí tenemos un ejemplo pues de ese logro. Mi amigo José Bernardo me va a perdonar lo primero, porque todas las cosas que es y que me ha dicho no las voy a poder leer. Es que no haríamos otra cosa todo este rato. Pero bueno, ni se te ocurra. Lo que me parece importante es destacar que él es perito industrial y técnico ortopédico por la Universidad de Nueva York. Es que es un apasionado de la técnica. Te podía estar hablando, pero horas y horas de lo que sabe de los aspectos técnicos, sobre todo del pie humano. Por ello es fundador de Ortoprono, empresa desde la que ha impulsado una destacada labor en su sector. Junto a su faceta empresarial de éxito, ha mantenido una activa participación institucional y social. Es miembro de pleno de la Cámara de Comercio, ha sido presidente de la Comisión de Comercio y hoy es miembro de la Comisión de Sostenibilidad, y es representante de la Cámara en Incliva. La investigación, otra pasión que tiene José Bernardo. Asimismo, ha estado vinculado al Instituto de Biomecánica como investigador y usuario. En el ámbito de la empresa familiar, destaca haber sido cofundador de IBEFA, que es el AEFA, en la provincia de Valencia, y presidente de la asociación. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana. Actualmente vive esta etapa como un jubilado activo, y mantiene una estrecha relación con el mundo empresarial y social, y ante todo, te copio las palabras, una gran persona y un buen amigo, así te considero yo, por lo menos, José Bernardo. Gracias por estar aquí, de corazón. Bien, entonces vamos a establecer un diálogo, pero lo que me gustaría es, cuando acabemos de hablar, que sepamos cómo lo ha hecho y cómo se siente. Ambas cosas. Antes de empezar, José Bernardo, ya te he dicho tu currículum, pero ¿quién es José Bernardo? Bueno, antes de empezar, dar las gracias porque me vais a tener que aguantar un rato. En primer lugar, a Maite, a la presidenta, hemos tenido unas pocas palabras, pero creo que importantes, en cuanto a que eran resúmenes de lo que se hace, de lo que hacemos, o de lo que hemos hecho, o de lo que queremos hacer, pues con una asociación como esta, que conozco desde hace muchísimos años.
Yo, mi primera relación, como decía esta mañana, hace un rato, mi primera relación fue desde IBEFA, desde la Cámara de Comercio, cuando todavía éramos comisión antes de IBEFA. La primera relación fue con Peláez, el primer presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Alicante. Luego tuvimos más relaciones, pero en fin, es una trayectoria importante. He tenido mucha relación con esta provincia por el tema del calzado, el tema del pie, el tema, en fin, y de alguna otra industria, por ejemplo, de los plásticos o de los plásticos de inyección, en fin, por mucha relación. Entonces estoy aquí encantado. Parte de lo que dice Fernando y lo que agradezco que ha dicho desde lo que se ha dicho de mí, de verdad me siento, y lo digo de verdad, o sea, no voy a decir nada que no sienta y que no sea. Soy una gota en el océano del conocimiento de empresa familiar que tenéis todos vosotros. No soy diferente a ninguno de todos vosotros. Unos en primera generación, fundadores, otros en segunda generación y otros queriendo ser nueva generación. Pero en cualquier caso, de verdad, no voy a decir nada. Yo lo único que voy a hacer es contestar a lo que me pregunte Fernando, tratar de no enrollarme y, desde luego, no será nada académico. Puede luego servirle a los académicos, no lo sé, pero lo que sí que os digo es que es cómo lo hice yo. ¿Qué es lo que hice yo? Lo que me salió bien y lo que me salió mal. Nada más. Oye, vamos. Bueno, ¿y quién es José Bernardo? Pues mira, José Bernardo es un... Bueno, supongo que me vas a preguntar más cosas. José Bernardo es un empresario. ¿Va a ser todo así? Sí, ¿Esquivándome? Todo. Vamos a ver, soy un empresario, porque creo que ese es el sello que me caracteriza. Sí. Un empresario inquieto, un empresario inconformista, absolutamente inconformista, muy curioso y dispuesto a estar siempre en todos los ámbitos posibles de la sociedad, y uno de ellos es el asociacionismo. Muy bien. ¿Tu propósito cuál ha sido en esta vida? Ahora que lo miras con perspectiva. Mi propósito, creo que el mismo de ellos, vivir bien. Ser feliz. Hombre, claro. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Eres un hombre satisfecho? Sí. Siempre se quedan cosas por hacer. Siempre hay cosas que te gustaría haber hecho. Siempre tienes un propósito, que es lo de ser feliz, lo de triunfar, lo de que la empresa vaya bien, lo que la familia vaya bien, pero siempre hay cosas que no puedes, no debes o no te dejan hacer. Es muy bonito encontrarse con una persona satisfecha con la vida. Es muy bonito. Absolutamente. Es mi aspiración también. Mi aspiración es llegar a un momento en la vida en el que mire hacia atrás y diga, estoy contento con lo que he hecho. Habrá de todo, como es lógico. ¿Podrías definirnos para ti qué es la sucesión? La sucesión, pues mira, forma parte de esto que hemos dicho hace un momento. La sucesión supone la continuidad, puede suponer la continuidad. Bueno, has dicho algo antes que yo no estoy dispuesto, es a dar consejos. Ni uno. Y gratis menos. Vamos a ver. En todo caso, mi opinión, mi análisis, mi experiencia, consejos ninguno. Vamos a ver. Céntrame un poquito más la pregunta. ¿Qué es la sucesión? ¿Otra vez? Una persona que tenga que plantearse la sucesión, bueno, pues mira, ¿qué le dirías que es? Sí, pues la sucesión es la ilusión que tienes porque lo que creas y donde te desarrollas tenga continuidad. Muy bonito. Te voy a hacer una pregunta. ¿De la empresa familiar, lo importante es la empresa? Lo importante es la empresa. ¿De la empresa familiar, lo importante es la empresa? Bueno, hay dos partes. Porque es que tiene nombre y apellidos. Empresa, nombre, y familiar, apellidos. Entonces, lo importante son las dos partes y las dos hay que cuidar. Y la empresa en sí mismo
si quieres que la familia funcione bien, la empresa tiene que funcionar bien. Pero es que si la empresa tiene que funcionar bien, la familia tiene que funcionar bien. Unas veces apoyando y otras no poniendo palos en las ruedas. No, que los hay muchísimos casos y nos daría para mucha conversación y mucha charla, porque todos tenemos de todo eso, pero creo que las dos cosas son importantes. Ahora, si me preguntas, bueno, pues pensando en la vida y pensando en la evolución y pensando en el futuro y en el bienestar personal de la familia, de tal, creo que la familia no te la puedes quitar de encima, no te la debes quitar de encima, pero a la empresa la tienes que cuidar en primer lugar. Muy bien, muy bien. Yo creo que si no cuidas la empresa, lo demás tampoco funciona. De la empresa familiar, lo importante es la empresa. Y la familia, por supuesto, Claro. es que eso es obvio, pero la empresa familiar, empresa. Vamos a entrar ya en lo que es el proceso de la sucesión. ¿Cuándo te lo planteas por primera vez? No sé si te acuerdas que tienes que plantearte la sucesión y que llevarla a cabo. Bueno, la sucesión, bueno, yo me la planteo en distintas, hay distintos momentos en la sucesión, pero yo me acuerdo de mis orígenes en la profesión. Yo paso del peritaje, paso a vendedor, paso a una comercial, porque yo el peritaje no me satisfacía del todo. Yo fui vendedor de la casa Colgate Palmolive. Y en una venta, realizando una venta en unos almacenes, hay un señor que me está escuchando y cuando termino me dice: ¿usted se vendría conmigo a Barcelona? Digo, a ver, cuidado. Sí, mire, era un señor, voy a cortar mucho el tema, amputado, que había comprado una empresa en Barcelona, un hombre muy comercial de Torrente, fabricante de chocolate, tal, negocios en Brasil. Dice: necesito a alguien que administre la ortopedia que acabo de comprar y me parece que lo que usted hace me gusta. Fue un poquito más, pero dije, pues sí. Eso era el día 1 de marzo. El día 19 de marzo yo cumplía los 20 años. Y el 21 yo estaba en Barcelona con él. Eso empieza así. Entonces, entre lo que él vi y a la historia que yo traía, que había estado trabajando, bueno, posteriormente estuve trabajando, cuando ya empiezo en la ortopedia era de origen alemán, Hans Mader, y después, por otras razones que luego podemos comentar, me voy a trabajar a Gijón con otra empresa familiar también de un austriaco. Allí es donde yo empecé a ver las dificultades a vivirlas, las dificultades de la transición familiar. Cuando yo tengo ya la empresa y empiezo a trabajar, empiezo a pensar desde un principio, junto con la cofundadora de la empresa, que es mi esposa, empiezo a pensar que esto tiene que tener un futuro. Yo no quería que me pasara lo que le ocurrió a Hans Mader, no quería que le pasara lo que le ocurrió a Jorge Unterreiner. Entonces empecé a pensar ya en el tema, en esa sucesión. Estaba muy lejos de pensar en el sucesor, pero empiezo a pensar que tengo que hacer algo para la continuidad de la empresa. Y entonces me inventé un eslogan. Me decían: hombre, la empresa tal. Yo creo una empresa para 101 años. Y así empecé, pensando que necesitaba tener, en algún momento iba a tener necesidad de continuidad. Y eso es lo que me fue llevando después, con todos los otros temas, hasta conseguir en fin. Muy interesante. Me dicen que por favor te levantes un poco el micro y te lo acerques a los lados. Eso es. Perfecto. ¿Ahí está bien? Un poquito más bajo ahora, así. Ahí está bien, perfecto. Así está perfecto. Bueno, en cierta medida, que desde que se empieza, uno ya puede estar empezando a pensar que no va a estar toda la vida. Al final la vida, como es lógico, son ciclos. Siempre me ha comentado José Bernardo que él ha hecho la sucesión en 4 fases.
Y a mí me gustaría que las compartiera. Me gustaría que nos explicara en qué ha consistido cada una de esas 4 fases. Si te parece, vamos por orden, por la primera, luego te preguntaré por la segunda, la tercera y la cuarta, que acaba en la venta de la empresa. Pero, ¿cómo empieza esa primera fase ya de una forma cotidiana? Vamos a ver, toda la fase para proceder a rematar la sucesión empieza hace mucho tiempo. Siendo consciente de que tenía que producirse la sucesión, yo no sabía cómo enfocarlo, pero entonces estuve en la comisión de empresa familiar y luego ya con IBEFA, porque en IBEFA llevo ya desde su fundación 25 años. Entonces me doy cuenta que mi hijo, ingeniero industrial, mi hija, hijo e hija, filóloga. Ninguno afición, excepto lo que hacemos, creo que muchos de vosotros lo habréis hecho también, en las vacaciones, pobrecitos, de nuestros hijos, llevarlos a las empresas. Para que estén por allí, para que hagan cosas, para tal. Con los nietos hice lo mismo, mientras pude, y entonces me doy cuenta que allí cada uno lleva su marcha. Y digo, aquí tengo que engañar a alguno. Tengo que engañar a alguno en el buen sentido. Entonces es cuando pongo en marcha algo que hacía falta a nivel nacional, que nosotros estábamos, pero existíamos, pero no estábamos, o estábamos, pero no existíamos. No había titulación en el técnico ortoprotésico. Soy el culpable de generar y poner en marcha la titulación de técnico ortoprotésico, que duró unos años, con negociaciones políticas, con muchas cosas, pero mi objetivo era que tuviésemos cero. ¿Por qué? Había 2 razones. Una, la personal, lo de la continuidad de la empresa, que ya estaba en ese ámbito. Y la otra es que no había forma, que ahora estamos en la misma, casi todos los empresarios, no encontrabas trabajadores, no encontrabas gente especializada y había que especializarla. Eso me llevó a otras anécdotas. Por ejemplo, a que mis compañeros del sector me dijeran, tú vas a crear y vas a generar competencia. Bueno, pues bien, pues creamos competencia, pero que sea una competencia competente, que sea una competencia de nivel. Y eso además me sirvió para al ingeniero, a mi hijo. Mi hija no quiso, aunque los 2 habían estado trabajando ya en la empresa, la una en mis relaciones con proveedores y colaboradores alemanes, ella con su idioma me ayudó muchísimo, y mi hijo como ingeniero ya había estado en el área de producción, en el área de taller, organizando pues un poquito el tema. Todo ese tema, el tema de producción, que es mucho más amplio que esto que digo, pero más. Y entonces, en toda esa fase, digo, bueno, ya voy dando pasos, esto va para adelante. Aquí parece que Susana no quiere, pues ella va a llevar su camino, pues lo vamos a apoyar. Y mi hijo, pues estaba entre 2 aguas, estaba ahí entre 2 aguas. Digo, ¿y cómo le tal? Y entonces se me ocurrió. Yo seguí formándome en el mundo empresarial y seguí formándome técnicamente, no he parado nunca, sigo, me divierto mucho con lo mío. Entonces me doy cuenta que nadie del sector de ortopedia ni del mundo de productos sanitarios tenía la ISO 9000. Yo digo, hombre, vamos a ver. Lo analizo, me lo pienso, digo, el ingeniero y la ISO 9000, a este le encargo yo que haga la ISO 9000 y que nos metan la ISO 9000 a la ortopedia. ¿Qué ocurrió? Que él aceptó, porque además entonces ya se le contrató para que trabajara en ese área. Empieza con la ISO 9000. ¿Qué ocurrió con la ISO 9000? Los que la conocéis, que no, luego podemos profundizar. Es que conoció hasta el último rincón y hasta el último detalle de la empresa. Hasta el último. O sea, era la persona ideal para hacerse cargo de la empresa. Y esa fue la primera parte de la sucesión. Esa fue la primera parte. Conocimiento.
Sí, sí, claro, conocimiento, porque era importante saber que conociendo la empresa si podía haber alguna continuidad o no, es decir, si él demostraba, y sí, demostraba que aquello le gustaba, demostraba que aquello le gustaba, porque desarrollaba todos sus conocimientos de ingeniero al extremo de haber estado colaborando con el Instituto de Biomecánica, donde todavía hay 2 máquinas de ensayo desarrolladas por él, que fue su proyecto fin de carrera. También lo engañé ahí. Le dije, oye, ¿por qué no lo haces con el instituto, hombre? Este tema. En esta primera fase... No lo engañé. Tuvo la oportunidad. Por concretarlo, José Bernardo, en esta primera fase no estamos hablando de estrategia, no estamos hablando de tomas de decisiones, no estamos hablando de control, estamos hablando de conocimiento del negocio, puro y duro. Y entramos en la segunda fase. Bueno, ya formaba parte de la estrategia, es decir, si yo quería tener un sucesor entre los dos, pues tenía que empezar a sembrar, tenía que empezar, y eso fue el principio, por eso lo de la ISO 9000. Ajá. ¿Y en la segunda fase? La segunda fase fue ya cuando él no tenía cargo, simplemente era el responsable de la elaboración de la ISO 9000, es cuando ya puesto de acuerdo con quien era el tradicional jefe de taller, nosotros hay una parte industrial, puesto de acuerdo con él, lo convertimos a él en el director técnico de la producción. El jefe de taller no perdió ningún sitio, porque no se trataba de eso. No era cuestión de maltratar a ningún empleado, y menos a alguien que era muy fiel, pero ya se le hizo director técnico, es decir, que ya el jefe de taller con quien tenía que consultar ya no era conmigo, sino con el director técnico de taller, que además es el que conocía perfectamente a través de la ISO 9000 todas las necesidades, tanto de elaboración, de diseño, como de materiales, como de los propios proveedores. Y entonces es en esa fase cuando ya él se hace cargo de todo aquello. Y ahí en esa fase es cuando yo ya lo incorporo, que antes no lo estaba, lo incorporo al pequeño consejo de administración que tenía en la empresa, y es cuando empiezo a consultarle cosas en el plano de, aunque las supiera o creía que las sabía, a decirle, ¿qué te parece esto? ¿Qué podíamos hacer? Este problema que tenemos, y él me daba su opinión, la experiencia que tenía, más su opinión técnica, y la decisión la tomaba yo. Y esa fue la segunda fase, o sea, ahí en esa fase es cuando él empieza a tener conciencia de directivo, porque hasta entonces había sido pues un técnico, un trabajador, un tal, y es cuando empieza a tener conciencia de directivo, cuando se junta con 5 personas más, 4 de la casa y un consultor externo. Siempre he tenido un consultor externo. Muy bien. Una pregunta que es una curiosidad más que otra cosa. Los domingos, los sábados, cuando estabais en familia, ¿hablabais de la empresa, tú y tu hijo? No. ¿A qué hora dejabais de hablar de la empresa? El sábado por la tarde cuando terminábamos, porque entonces se trabajaba hasta el sábado por la tarde. Antiguamente, el siglo pasado, trabajábamos los sábados por la tarde. Dicen que sí, por aquí, es verdad. Entonces, dejábamos de hablar en ese momento. ¿Por qué? Porque yo tenía mis aficiones, el monte, la caza, los pajaritos, la agricultura, y él tenía sus aficiones, la natación, el hockey, etcétera, etcétera. Aquí vine muchas veces a ver jugar a balonmano, porque yo fui jugador de balonmano, y venía aquí a ver al PTU y compañía. O sea que el sábado y el domingo, eso, que me perdonen todos los empresarios familiares, lo de la paella del domingo para hablar de tal, no me gusta. Porque a uno le gusta la paella y a otros la fideuá. ¿Estáis de acuerdo en general? Luego lo debatiremos en la mesa si eso de los domingos es así o no es así. A veces se quiere, pero no se puede en esta vida. O sea, no te digo que alguna vez me saliera algo en concreto, capacidad. Pero por un tema muy puntual, pero dedicar no. Me parece genial. No. Entramos ya en la tercera fase, José Bernardo. Vale. ¿Cómo es esta tercera fase de la sucesión? Tal como va transcurriendo esto, que él me aconseja y yo tomo las decisiones. En la tercera fase es cuando ya decido, ya metido en los 70 y tantos años, soy un joven de 83,
Ya metido en esa fase es cuando pacto con él. Le digo, mira, José Bernardo, de ahora, qué original, igual que yo. José Bernardo, menudos líos tuvimos con eso. Bernardo, es el momento de que, primero, tú asumas la dirección comercial, que como tal no existía, había un jefe de ventas. Asumas, se especializó mucho, había estudiado mucho, se había preparado. Asumas la dirección comercial de la empresa, porque a pesar de estar en el mundo sanitario, a pesar de ser una empresa familiar y tal, yo la estructuré como una empresa importante. Luego ha sido lo que ha sido. Te tienes que hacer cargo de la dirección comercial. Por lo tanto, todos los técnicos ortopédicos, que entonces ya teníamos 20 y tantos, todos los técnicos ortopédicos los hemos de convertir en vendedores. Todos los técnicos. Y eso va a ser una labor tuya. Por lo tanto, vas a tener que ir a visitar los hospitales, vas a tener que ir a vender, y tienes que conocer eso. Y entonces vas a venir al consejo para proponer, y yo entonces voy a escuchar, pero la decisión la vas a tomar tú. Él está en la calle, conoce el negocio y te consulta. No, lo comentamos, lo hablamos, pero luego las decisiones, o sea, él me lo cuenta, pero la decisión la toma él. Antes, en la anterior, las decisiones las tomaba yo. Sí. Pero en esa fase, las decisiones... Y yo empiezo, algunas veces, complicado, muy complicado, pero asumiendo su decisión, porque tenía que llevar adelante el proyecto. Su presupuesto, su objetivo de recursos humanos, su tal... Si era su proyecto, yo no podía interferir. Entonces, es cuando él empieza... Yo sigo figurando allí como director general, técnico ortopédico, en la tarjeta, pero él empieza a tomar las decisiones y yo las asumo. O sea, la gente, pues alguno empezó a extrañarse, pero aquello funciona. Eso me interesa y te iba a preguntar por ese tema. ¿Y qué pasa con la segunda familia? Que muchas veces en la empresa familiar, la segunda familia son los empleados, que están contigo toda la vida. Cuando una persona distinta a ti empieza a tomar las decisiones, ¿cómo se recibe eso en la empresa? Bueno, el director, el jefe de venta lo recibió muy mal, pero lo convencí de que él, que tiene mi edad ahora, lo convencí de que yo necesitaba relevo y él también, y una de dos: o José Bernardo crecía y estaba a su lado y que le ayudara, o que uno de los dos sobraban, que pensara tranquilamente. O sea, no tienes por qué engañar a nadie, pero tienes que ponerle las cosas en su sitio. Y luego esa segunda familia, por lo que os he contado antes, que es mucho más amplio, ahora no podemos detallar tanto, pero es que él se había hecho con todos. Es que iba a jugar al fútbol con ellos, es que con la novia, y luego con la mujer se iba con algunos matrimonios de comida o de cena o de fiesta. Es que había vivido ya con todos, todo el mundo lo conocían. Todo el mundo era José Bernardo padre y José Bernardo hijo. Ahí ya él no tuvo que demostrar casi nada. Siempre hubo alguna persona más que le hubiera gustado tener alguna otra posibilidad, pero esa posibilidad yo tenía clarísimo, y de una forma u otra se lo hice saber a estas 2 o 3 personas nada más, que todo lo que quisieran lo tenían que demostrar, negociar y pactar con mi hijo, no conmigo. Es que esa es la clave. Cuando un día llega el fundador a la empresa y la gente ya no le pregunta a él, sino le sigue preguntando al hijo, al sucesor. Porque Fernando, sí seguían preguntándome. Y ahora todavía voy a visitarlos y me siguen preguntando, pero siempre les digo lo mismo. Entonces les decía, sí, pero hablarlo con José Bernardo. ¿Tú les remitías? Totalmente. Hombre, algún tema técnico muy puntual sobre un paciente, pues yo lo comentaba, pero si no, decía. Y ahora que todavía me dicen, es que tal, digo, el jefe en el primer piso. No. Lo que no puedes es, en un proceso de sucesión, según mi criterio, es interferir
de ninguna forma ni interrumpir un proceso de toma de decisiones del que ya es el director o del que ya es el responsable. Eso es poner palos en las ruedas. Si tienes algo que decir, díselo aparte. Ni el sábado ni el domingo, pero díselo aparte. Pero por luego desautorizarlo delante de nadie, nunca. Ni criticarlo, nunca. Aunque la decisión que haya tomado me diga, madre mía, de mi alma, se lo digo a él. Seguimos en esta tercera fase. Sí, tercera fase. Seguimos, aún no hemos pasado a la cuarta. ¿Llegaste a dudar en algún momento? Muchas veces. ¿Llegaste a pensar, me he equivocado? No, me he equivocado, no. Yo lo que pensaba es si las decisiones que fui tomando para esa sucesión, si eran las más adecuadas. Pero dudar del tema, no. Es humano, dudar es humano, de un día llegar a casa y decir, ahora como el lío que he montado. No, entre otras cosas, porque tuve la suerte, la fortuna o haberlo criado así entre mi mujer y yo, que es una persona, tú lo conoces, una persona muy parecida a nosotros y que se entregaba y que yo veía que hacía lo que mejor podía. Eso sí, introdujo algunos temas en los temas comerciales o en los temas técnicos o en los temas de distribución y sobre todo en la logística. Por ejemplo, él dijo, papá, este paquete informático que tenemos es una castaña. Y yo de eso sé, voy a desarrollar, bueno, pues desarróllalo. Y se salió de aquello que venía desde la época de IBM y se va a un ERP libre y lo desarrolla completo. Hoy es el mejor ERP que hay en la gestión nuestra, desde la recepción del paciente, suministro, proveedores, todo, o sea, fenomenal. Entonces yo en aquel momento dije, madre mía, la que se va a montar. Pues no, le dejé y no pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si en una de las fases, en la primera, la segunda, la tercera, aún no hemos llegado a la cuarta, tu hijo te dice, mira, esto no es lo mío? Vale. ¿Qué hubieras hecho? Matarlo. ¿Y después? Enterrarlo. ¿Y después? Rezar por él. Sí. Sí, pero vamos, a los 100 años y un día. Sí. También lo pensé. Perdón, te lo pregunto porque es que esto de la sucesión es querer irse. En los autosabotajes son cuando uno dice que se quiere ir, pero en el fondo no se quiere ir. Bueno. Hay gente que no sabe irse y necesita ayuda, y hay gente que no puede irse porque no tiene a nadie, porque no tiene absolutamente a nadie preparado para sucederle. Ese es otro tema distinto, pero que se puede dar el caso. Por supuesto que se da, y claro que lo pensé, y naturalmente que... ¿Qué hubieras hecho, José Bernardo? ¿Qué hubiera o qué hice? No se fue, ¿no? No me ¿Qué hubiera hecho pero si él que dicho... yo tampoco me quería ir. No, la pregunta, a ver si me explicas. La pregunta es, si tu hijo en estas fases que me parecen maravillosas, en un momento él te dice, mira papá, esto no es lo mío, yo me quiero montar otra cosa distinta. Bueno, y te quedas sin la hija y sin el hijo en lo que es la empresa familiar. ¿Qué hubieras hecho? No sé si me he explicado. Sí, no, perfectamente. Mira, dos cosas. ¿O qué crees que hubieras hecho? Eso es. ¿Qué creo que hubiera hecho? Porque es que afortunadamente no tuve esa duda. O sea, esa duda no me surgió, pero se podía haber hartado, se podía haber cansado de decir, ya está bien de esto, de lo otro, de lo más allá. Dos cosas, exactamente. Una, o lo hubiera vendido a otro o hubiese iniciado el proceso de venta, como se produjo después, con muchos años después, pues venta y colaboración, de crecimiento, para crecimiento, no fue una venta para abandonar. Y la otra era haber continuado en frente, pero profesionalizando la gestión. Tenía consultor, ya un consultor permanente que estaba en casa, pero con lo que había aprendido en la Cámara, en el IBEFA, hablando con otros empresarios familiares, teniendo amistad con muchos de ellos de mucho nivel, que habían hecho sus sucesiones, que habían profesionalizado la empresa, la otra posición hubiese sido para continuar, mantenerme en la propiedad, pero lo que era la gestión, haberla profesionalizado. Y si lo hubiera profesionalizado,
y eso tal, al profesional le hubiera dado una buena retribución, pero en absoluto participación en la empresa. Les hubieras dicho que las participaciones tuyas. Mías, de mi hija, de mi hijo, de mi mujer. Al profesional. Sí, Entendido. la profesional. Entendido. No tuve ninguna duda. Yo es que tengo la percepción o la sensación o lo que he visto o lo que más he visto, no digo que sea definitivo, es que sobre todo en las empresas más pequeñas, cuando uno llega a cierta edad y ve que no tiene sucesor, se pregunta, ¿para qué quiero esto? Sí. O sea, es como, no es que haya fallado, pero como uno esperase que esto lo continuase la familia de una forma u otra. Es una pena que eso se pierda, por así decirlo. Y por eso te he hecho la pregunta que me parecía pertinente. Pues mira, gracias a Dios te dijo que continuaba y ahí está. Sí, no, pero mira, lo que sí que me hubiera dolido mucho y os pido por favor que nadie de aquí, desde luego seguro que no, pues si no, no estaríais aquí queriendo escuchar una experiencia. Que la empresa no se pierda. Hacer lo que tengáis que hacer, pero que la empresa no se pierda. Porque la empresa es la marca, es el prestigio, son los trabajadores, son los colaboradores, son los proveedores, son tus clientes. Eso no se puede perder. Solamente se puede perder por méritos cuando lo haces mal. Bueno, pues ya está, te vas o te tiran. Pero si no, la empresa, por favor, que no se pierda. Porque si hay algo, y eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo y en ese momento ya lo pensaba, si hay algo importante para el desarrollo, la financiación del bienestar, ese llamado bienestar que tenemos, está en la generación de todo tipo de beneficios, resultados, dividendos, salarios, impuestos de la empresa. Vivimos gracias a la empresa. Muy bien. Acabando ya con esta tercera fase, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Acabando con esta tercera fase, ¿qué día empiezas a dejar de ir todos los días? Bueno, ¿Cómo es eso? Sí. La presencialidad del fundador. Pues llega un momento en los 79 años, 78 años, 78, 79, no me acuerdo ahora muy bien, 78, 79, que digo, bueno, José Bernardo, que ya está bien, que te tienes que ir. Yo tenía muchas ganas, yo quería, pero te tienes que ir. O sea, es que esto no puede ser, porque claro, ya las decisiones las tomaba el otro José Bernardo, y yo tenía que pedirle permiso, porque si para hacer las cosas bien, para ciertos temas que me apetecían, yo tenía que pedir permiso y decir, te tienes que ir. Y entonces es cuando decido la jubilación, que hasta entonces no me había jubilado. Me han amortizado bien, pero bueno. ¿Qué pasa? Que en el momento de la jubilación yo digo, ¿y ahora qué hago? Tenía otras aficiones, tenía otras cosas que luego he ido desarrollando, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hace el predecesor, sea fundador o segundas o terceras generaciones? Da igual, el predecesor. ¿Y ahora a dónde voy yo? ¿Yo qué hago por la mañana? Si me levanto a las 6 de la mañana todos los días, ¿yo a dónde voy? ¿Pongo las calles y me vuelvo a casa o qué hago? Entonces es cuando se me ocurre, tengo la suerte de que yo tenía los dos aspectos, las dos vertientes, la de gestión y la del tratamiento ortoprotésico, el ver pacientes, el ver enfermos todos los días. Yo todos los días veía pacientes, seguía visitando hospitales, seguía atendiendo cosas, y entonces negocio con el jefe, con mi hijo, negocio con él, oye, me voy a jubilar, pero me vais a hacer una jubilación activa. Y con tu permiso, yo sin cargo, como un técnico ortopédico más, yo me quedo pasando consultas. Yo me quedo allí. Lo que tú digas que se haga allí, yo lo voy a hacer. Pero yo quiero seguir viendo pacientes, que además ha sido mi pasión, mi amor, mi vida, mi todo, ha sido mi todo, la relación con el paciente, con la cantidad de amistades que hice, en todo eso. Y que me dejes seguir representando a la empresa en instituciones
la Cámara de Comercio, el Instituto Valenciano de Finanzas, en fin, en un montón de sitios, porque me he metido en todos los charcos que os podéis imaginar. Yo creo que algunos de aquí también. Entonces lo negocio y me dice, de acuerdo. Él me conocía, él me conoce y sabe que si he dicho que no me voy a meter en su gestión, y estuve 3 meses sin subir al despacho. 3 meses sin subir al piso donde está la dirección general, que tú lo conoces. Lo conozco. Estuve 3 meses. Objetivo, que se notara que yo ya no era el director general, que lo vieran todos. Y cuando me preguntaban, oye, ¿qué tal? No, perdona, subir al primero, que el jefe lo tenéis allí. Y yo seguí disfrutando durante 3 años más de mi pasión, que era tal. Ya cumplo los 81 años, y entonces es cuando le digo, José Bernardo, ¿por qué no retomas, que esto hace ahora 2 años, ¿por qué no retomas lo que había iniciado yo con la empresa Prim, que no sé si la conocéis alguno? ¿Por qué no la retomas? Que estos son fuertísimos en ortopedia, éramos 2 ortopedias del mismo tamaño. Perdón, estamos entrando en la 4ª fase. Sí, claro. Vale. Sí, Esta ya es la cuarta fase. ¿Por qué no retomas la negociación con Prim que habíamos tenido ya hacía años, que luego la tuvimos que dejar por avatares propios de las empresas? Una central de compras. Éramos los que más comprábamos en España, éramos los más potentes y estábamos 50-50. Nosotros teníamos casi en ese momento 18 sucursales y 90 y tantos empleados, y ellos tenían otras tantas y otros tantos empleados. ¿Por qué no te vuelves a sentar? Nos volvemos a sentar, que yo esa puerta sí que la puedo seguir abriendo, que es otra de las misiones que deben de quedar en los predecesores. Ser representante de la marca, ser potenciador de la marca, acompañar, que no se pierda, que no crean que... Entonces se inició ese proceso, se reinició, pero ya entre los sucesores de un lado y del otro, hasta que se llega al acuerdo de... mi hijo ya disponía de todas las acciones que había tenido en su momento mi esposa, ya tenían otra parte mía, porque a mí lo que me interesaba era, y eso vosotros lo sabéis muy bien, ya no te quería firmar más firmas en el notario ni en el banco, lo que era el mayor grupo de acciones, que las tenga él. Y ese fue el momento de terminarle de pasar todas, cuando él llega a un acuerdo con esta empresa de fusionarse en el mismo grupo y quedarse él de director, de gerente de todo el área ortopédica. Y estamos desde La Coruña hasta Cádiz, aquí en Alicante y también. En Alicante tenemos también, en Alicante y próximo de aquí, pues Denia, Alcoy, en fin, en toda esta zona. Y en esa fase es cuando yo, en el momento en que se genera esa unión, ya hicimos un acto de celebración para tal, y ese es el día que yo me jubilo definitivamente. Y ya me aparté. Y ahora voy de visita a que me inviten a café. ¿Tu hijo te consulta? Sí. ¿Los domingos? No, los domingos ni de casualidad. No, pero fíjate, os voy a contar una cosa que es cierta. Algunas veces me pregunta, consultar, algunas veces me pregunta, oye, esto conoces a que no sé qué tal, pero solo con lo que me está preguntando o lo que está comentando y la cara que pone, sé lo que le pasa. Porque como yo sigo yendo por allí, saludo a la gente, me conocen, tomo café, de vez en cuando se enfada conmigo porque me cojo 2 o 3 de los técnicos y digo, vamos a tomar café, y me lo llevo a la calle. Entonces procuro, estoy todavía, no del todo, en absoluto, pero bastante informado de lo que ocurre allí dentro y en las sucursales, que de vez en cuando me desprendo por alguna, me voy, les hago una visita y entonces le digo, José Bernardo, ¿te has dado cuenta que fulanita, yo qué sé, está embarazada? Pues tendrás que tener en cuenta ese sitio, que ya está en el taller. Me parece fundamental lo que estás diciendo. Sí, pero en ese plan, en ese sentido,
Ojo, y está funcionando, ¿eh? No me ha tirado todavía del despacho. Es que se quiera un CEO ejecutivo, dispara al cerebro, da órdenes, y un presidente, ya sé que no... No soy ni presidente, ¿eh? Lo sé, pero el que hace las funciones de presidente habla al corazón. Y es el que se pasa un día por la empresa y le pregunta cómo está la familia, cómo ha ido la operación, el que se acuerda de ciertos detalles que el día a día no permite. Y ves lo que no ve uno con el día a día. Mira, eso tiene que ver con lo que comentábamos antes. Supongo que a muchos de vosotros, alguien más joven que vosotros mismos, os dirán, hombre, es que tú con tu experiencia, yo siempre les digo lo mismo y siempre digo lo mismo. Mi experiencia, ¿tú la utilizas? ¿Tú me usas? Ahora mismo me está usando este hombre. Bueno, y ellos, Prove. aquí estamos todos. Bueno, por supuesto. Es que si no me utiliza, si nadie utiliza mi experiencia, no me sirve de nada. ¿Te has llegado a oír que estás desfasado? ¿Has llegado a oír eso? Sí. ¿No habrá sido tu hijo? No, que va. Pero te has llegado a oír, es que tú ya no estás Sí. en el mercado, es que esto ya es otra cosa, Sí. es que esto ha cambiado. Sí. Y cuando les digo de qué va el tema, dicen, pues no estás tan desfasado. Procuro estar, pero ya no por hacer un seguimiento de nada, ni por seguir influyendo en nada, sino porque es que para mí la ortopedia y lo que es el hecho de... ha sido pasión, ha sido amor, ha sido pasión. Y entonces yo no me quiero separar de esa pasión. Hay que tener en cuenta una cosa, y yo lo he tenido y lo he comunicado muchas veces. Estuve, como te dije, se pone en marcha la titulación, se pone en marcha la primera escuela de ortopedia que fue en Valencia, todavía está en el Instituto Ausiàs March. Yo estuve allí dando 11 años clase, 11 horas a la semana, aparte de llevar la empresa. Objetivo: primero, que me divertía, que me lo pasaba pipa. Segundo, que todo lo que hacías de investigación, todos tus conocimientos, era una forma de compartirlos, que me gustaba. Y por otra parte, muy egoísta. Muy egoísta, reconozco que muy egoísta. Y es que los mejores técnicos que iban saliendo a los 2 años me los llevaba yo. Porque los conocía a todos. Los tenía de alumnos. Algunos eran hijos de compañeros de media España, pero es que otros no lo eran. Incluso llegué a quitarle algún hijo a alguno. Incluso llegué a quitarle algún hijo a alguno. ¿Por qué? Pues entonces, esa fase Muy bien. fue así. Ya estamos acabando. Quiero hacerte 2 o 3 preguntas porque luego Guillermo cerrará y pasaremos, ¿verdad?, a comer, y ahí podemos continuar preguntándote todo lo que consideres. Yo de uno de los autosabotajes, no sé si estarás de acuerdo o no, porque tampoco son consejos, son reflexiones, digo que hay que ser justo. Hay que ser justo con los hijos. Yo lo que no quiero es llegar a cierta edad y que uno de mis hijos me diga que he tratado mejor a uno que a otro. Eso no me lo quiero oír, porque eso es sinónimo de que he podido querer más a uno que a otro, cosa que no es verdad. Yo quiero ser justo, y eso no significa ser igualitario. Cada uno es cada uno y cada familia tiene sus cosas. Mi pregunta hacia ti es, ¿tú crees que has sido justo? Y luego te voy a preguntar, ¿tus hijos piensan que tú has sido justo? ¿Te refieres a mis hijos? A los tuyos. ¿Tú has sido justo con ellos? Yo es que esa palabra no me gusta. Ya lo sabías, y por eso te lo he preguntado. Sabía que me lo ibas a decir. El tratar de ser justo, o sea, no conozco, que no digo que no haya, ningún empresario, ninguna familia, nadie que teniendo algo que repartir, porque al final lo de la justicia es, si no tienes nada para repartir, allí no ríe nadie. Pero si tienes algo para repartir, siempre hay uno que se ve más beneficiado que el otro, o como he presenciado en algún consejo que me han llamado para intervenir, para hacer alguna aportación, es que, claro, tú proteges a él o la proteges a ella porque es tu ojito derecho. No, perdona, no. Eso no puede ser. No, yo no he tratado de ser justo nunca en ninguna de mis tomas de decisiones. Lo que he tratado de ser es... ¿cómo te diría yo? Neutral, muy neutral, para no herir susceptibilidades, y luego, más que justo, yo te diría que equitativo. Y al ser equitativo, una de las partes que tiene que recibir algo en ese reparto de justo es la propia empresa. Entonces,
cualquier cosa que le haya pasado a mis hijos, cualquier cosa, tenía que pasar primero porque fuera bueno para la empresa. Porque mi objetivo, y eso a lo mejor no es lo más adecuado, yo no es lo mío, es que la empresa continuara. Seguramente, y viendo cómo ha evolucionado la familia de mi hija y la de mi hijo, seguramente que si yo hubiera sido justo y reparto entre los dos, hoy Ortoprono no sería Ortoprono. Bueno, se puede ser justo y no solo hablando de las acciones, hay más patrimonio en la familia. Sí, pero el otro patrimonio es más fácil. El otro patrimonio es más fácil. Pero hay forma de ser justo repartiendo. No tiene, lo que estoy de acuerdo contigo, pero que con los otros puede ser igualmente justo en cuanto a importe económico definitivo. No, tampoco. Tampoco, porque siempre hay algo que vale más que otra cosa. Hay un perito que lo puede valorar. ¿El qué? Un perito lo puede valorar. Y como divide, hay ciertas cosas que no las puedes dividir. Sí, bueno, apasionante. Hay ciertas cosas que no se pueden sabía dividir. lo que me ibas a contestar, por eso te lo he querido. No, hay ciertas cosas que no lo pueden dividir. Ahora, lo que sí que tienes que ser es, tienes que dejar que la cosa continúe, que la cosa siga rodando, que la siga funcionando. De la empresa familiar, lo más importante es la empresa, completamente. No, y de la familia también. Y de la familia también. O sea, si tratas de ser justo, no vas a acertar. Bueno, muy interesante. No vas a acertar. No, os escucharemos vuestras opiniones porque nos interesan muchísimo. Bueno, justo, vamos a ver. Sí, lo que hay que hacer es justicia, es decir, tienes que repartir, tienes que a unos unas cosas, a otros otras, pero no tiene que ser uno eso está claro. otro. No, en ese sentido no. Creo que estamos diciendo lo mismo, de verdad, José Bernardo. Creo que estamos diciendo lo mismo. Me quedan dos preguntas por hacerte. La primera, ¿echas de menos esos tiempos? Mucho, porque si me hubiera aburrido o me hubieran amargado, pero me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien en la empresa, en su entorno, en mi participación asociativa. Presidí durante 6 años la Federación Nacional nuestra y 3 años la Internacional, Interbor, y muchas más cosas. Sí, la he hecho. No, vamos, pero la he hecho de menos, no. La recuerdo muy gratamente. Sí. Echarla de menos, no. Porque también tengo claro una cosa. No creo que lo aparente ya, pero ya no tendría fuerzas para hacer nada de todo eso. No, mis fuerzas con los años, puedes aparentar una cosa, pero tienes que pasar por la ITV todos los años. Una entrepregunta. ¿Los hijos a veces son egoístas? Siempre. Luego lo podemos seguir debatiendo. No. Tenemos 2 horas para debatir. De eso hay poco que debatir. Son siempre lo que hay, egoístas con sentido y egoístas sin sentido. Es bueno que los hijos escuchen lo que pensamos a veces los más mayores y que nosotros os escuchemos. Y te voy a contestar. Mi hijo, su egoísmo tiene que ver con la empresa, y entonces, pues cuando hablamos de estos temas, que también hablamos, pues ahí notas cierta tendencia a tirar para su casa, ¿no? Mi hija todo lo contrario. Oye, Susana, ¿qué tal? Lo que quieras, papá, haz lo que quieras. Eso es tuyo. Pero mujer, tendremos que hablar con mi hermano. Yo con mi hermano no discuto, lo que tú hagas. O sea, ¿cuál de los dos es el bueno? Los dos. Es efectivamente. Pues todos no somos iguales. Aquí la ventaja que tenemos, es que yo cuente lo que cuente, aquí no somos ninguno igual. Mejor dicho, somos todos iguales, pero en nuestro desarrollo distintos. Y la empresa familiar parece que todas son iguales y desarrollo distinto. Mirad, hay una cosa, antes de que terminemos, que lo siento por improven, ¿eh? Hay una cosa que personalmente no he luchado contra ella, pero no he favorecido que se potenciara. Y lo resumiré muy rápido. Una es el protocolo familiar. Pensamos igual, casi. He visto romperse familias por el protocolo familiar, pero romperse hasta el extremo más desagradable. Sí que he potenciado todo lo que he podido, dar pistas cuando me ha tocado, o pedir pistas
para los acuerdos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo te iba a hacer una última pregunta, pero la voy a dejar así, porque creo que así hay hasta titular, me parece, de esta conversación. José Bernardo, te agradezco muchísimo este rato que has estado con nosotros. Os agradecemos a vosotros que hayáis estado escuchando y me parece que es un reto, ¿no? Que sepamos las siguientes generaciones aprovechar la experiencia, comprenderla, empatizar, porque esto no es una lucha generacional. Esto es la supervivencia de la empresa y la unión de la familia. Yo ahora, según seguimos el programa, y ahora Guillermo hará el cierre y a las 2 en punto podremos estar comiendo para que a las 4:15, 4:30, todo el que tenga que ir a trabajar, pues que vuelva. Os pido que perdonéis el atrevimiento ¿Has venido de lo a eso? que he dicho. Me quedan muchas cosas en el tintero que también os gustarían. Le damos un fuerte aplauso. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido una entrevista muy, muy entretenida, muy, muy real, ¿no? Al final de lo que ocurre en las empresas familiares. Y yo solo quería destacar 4 apuntes que me he hecho. Hemos empezado hablando de la sucesión como una ilusión, ¿no? De lo que creas que tenga continuidad. Me ha gustado, ¿no? esa frase. También otras frases interesantes como que en la empresa familiar lo primero es la empresa, que hay que crear empresas para 101 años, es decir, que te sobrevivan. Después de las 4 fases, que la verdad es que digamos que explica muy bien, ¿no? cómo hay que hacerla a nivel de inmersión del sucesor, su formación, su paso a directivo y luego el traspaso de decisiones y responsabilidades para luego ya pues tomar otro tipo de decisiones. También siendo realistas, la sucesión es un camino de dudas, donde a veces pues estás un poco a oscuras, pero hay que seguir tomando decisiones. Otra frase que me ha gustado mucho es la empresa es la marca, es la gente, es bueno, el prestigio, son tus proveedores, son tus trabajadores. Y lo importante es que no se pierda, ¿no? y que está por encima de todo. Y bueno, hemos hablado un poco del potencial vértigo, ¿no? que el ahora que hago con mi vida después de salir, y hemos hablado de una jubilación activa, donde creo que es importante el papel ya sea del fundador o del empresario como potenciador de la marca. Y luego como final hemos hablado de igualdad, de justicia, de ser equitativo, pero tomando decisiones que sean buenas para la empresa, ¿no? Porque lo más importante es la empresa. Y en ese sentido, y retomando un poco el último tema, ¿no? de discusión, bueno, es importante gestionar las diferencias. Y eso es una de las labores más complicadas, ¿no? Tanto de un empresario como de un padre. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que yo me quiero quedar. Muchas gracias, José Bernardo y Fernando, y muchas gracias a vosotros por acogernos.